Saludos, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior usted planteó la pregunta a nuestros espectadores, ¿cuál es el interés del mundo espiritual aquí en este mundo? Y por supuesto, si resumimos todas las respuestas, todos los razonamientos de nuestros espectadores, todo se reduce a una sola esencia, que el interés del mundo espiritual aquí, en este planeta, en esta esfera, es que el amor de Dios se multiplique, para que la mayor cantidad de gente posible obtenga la libertad espiritual, se convierta en ángeles, se convierta en iguales entre los iguales, y ciertamente que construyamos un mundo que destaque entre todos los demás mundos, porque deleitaría a Dios infinitamente. Y sabe, en la Biblia se dice, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y cuando entiendes que Dios es amor, resulta que todo fue creado por amor y para el amor. Así son los maravillosos razonamientos y respuestas de nuestros espectadores. Y por supuesto, servir al mundo espiritual es multiplicar el verdadero amor, multiplicar la verdadera alegría y oponerse al diablo que anda como un león, rugiente, buscando a quien devorar. En la transmisión anterior usted dijo que cuando una persona vence a este demonio en sí mismo, entonces tiene la oportunidad de vencer al demonio en otra persona también y hacer de este mundo un lugar mejor, más puro y más bello. Y cuando una persona se pregunta, digamos un creyente, ¿cómo derrotar realmente a este mismo diablo en mí mismo? ¿Cómo resistirlo realmente? ¿Cómo hacer que la conciencia tenga hambre? Varias herramientas vienen a la mente. En particular, la gente nos escribió sobre la práctica de los 40 días. Cuando Jesús estuvo en el desierto durante 40 días, fue tentado por el diablo, que lo tentó de todas las maneras posibles. Y los sufíes tenían la misma práctica de los 40 días, estar en oración y soledad durante un periodo de 40 días. Algunos místicos sufíes, aunque no todos, sino algunos, realizaron esta práctica de los 40 días. Y surge una pregunta, ¿qué tipo de práctica es esa en realidad? ¿Cuál es el significado de esta práctica? ¿Y qué le sucede realmente a una persona en el día 41, por ejemplo? ¿Ya no le tienta Satanás? ¿O ya no viene a él con algunos pensamientos? Y por supuesto la siguiente pregunta surgirá de ello. ¿Podemos nosotros, la gente moderna, utilizar realmente esta práctica? ¿Para quién es adecuada? Bueno, empezaré inmediatamente con la segunda pregunta. ¿Puedo? De hecho, para una persona moderna, esta práctica, la práctica genuina, repito, no es adecuada. ¿Por qué? Lo explicaré de forma sencilla, amigos. En el pasado, la gente estaba mejor preparada, más endurecida, por así decirlo, ¿verdad? Vivían en unas condiciones tales que estos 40 días, no solo de ayuno, sino de condiciones extremas, les daban la posibilidad de sobrevivir. Una persona moderna está tan urbanizada, es tan débil, lo diré así, que dudo que esta práctica le sirva de algo. Ahora pasamos a la primera pregunta, ¿de acuerdo? Y aquí deberíamos separar. Digamos que existe la verdadera práctica y la imitación. La verdadera práctica implica que una persona se fue a un desierto, sin comida, agua o cualquier otra cosa durante 40 días. La imitación es a lo que mucha gente jugó, digamos, esos mismos sufíes que mencionaste. Y de nuevo, lo observamos en el cristianismo, cuando una persona se recluye. ¿Pero qué significa se recluye? Se sienta en una celda oscura, la gente le lleva comida y agua, mientras busca una especie de comunicación con Dios. En cambio, a menudo es solo un espectador en el teatro de Satanás, donde los demonios representan diferentes escenas para él, ¿no es cierto? Por eso esas prácticas son de poca utilidad. Sin embargo, en cuanto a la práctica de los 40 días, se hizo muy popular en esta civilización, más o menos en la época en que Jesucristo estuvo en Egipto. Fue más frecuente allí, pero se extendió por todo el mundo y a veces dio sus resultados. Pero lo diré de esta manera. Entre los muchos que fueron al desierto, solo unos pocos regresaron. Eran los tiempos en que la gente no estaba mimada. Cuando vivían en esos desiertos, los conocían
Y, sin embargo, no eran muchos los que podían enfrentarse a ello. Murieron muchas más personas de las que pudieron regresar. Y no significa que todos los que volvieron obtuvieron la libertad que buscaban, ni mucho menos. Hubo algunos que fueron y torturaron sus cuerpos en vano. Eso también hay que entenderlo. Sin embargo, sí, la práctica dio algún resultado. Bueno, yo no diría que fue solo algún resultado. Pongámoslo de la siguiente manera. El objetivo de esta práctica era dominar al demonio en sí mismo. Ese era su punto principal. Así, el mismo hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios en persona, fuera al desierto para poner rápidamente todo en su sitio, indica, amigos míos, que cualquiera que venga aquí se encuentra en las mismas condiciones en las que tú vives, amigo mío. Y hay herramientas en este mundo que permiten a cualquiera dominar a Satanás, igual que hizo Jesucristo, igual que te permite a ti. Pero no es necesario. Y yo no recomendaría a nadie en absoluto en las condiciones modernas torturar el propio cuerpo de esa manera. Hay técnicas que permiten conseguir el mismo resultado. Sí, quizás no en 40 días, pero sí. Y a veces, No tan radicalmente. digo, a veces sin extremos y mucho más rápido que en 40 días, si uno se lo toma en serio. Pero la práctica que realizó Jesús era popular en aquellas regiones. Por eso actuó así, por así decirlo, como ejemplo para mucha gente. ¿Qué es lo que hace por ti? ¿Y cuál es el significado de esta práctica? Cuando una persona va allí, agota su cuerpo hasta tal punto que está literalmente, ya sabes, como en el filo de la navaja, un poco más y morirá. Y por supuesto el demonio se rinde. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable para él, digamos, revelar la verdad a una persona que convertirse en una subpersonalidad. Sí, la subpersonalidad es rentable para el demonio, pero una persona viva es mucho más rentable para él. Eso es una cosa. Incluso si el demonio está al servicio de un humano, seguirá obteniendo mucho más porque el humano no puede existir como personalidad en este mundo sin interactuar con el mundo tridimensional. Y debemos entender que interactuamos con este mundo a través de la conciencia. Es decir, todos nuestros órganos, digamos, el olfativo, el táctil y el visual, todos ellos pasan finalmente por las neuronas. Y aquí, entre las neuronas y la personalidad, está ciertamente también el analizador y el intérprete de todo esto. No es otra cosa que la conciencia. Hay conciencia primaria. Donde hay conciencia primaria, hay también una secundaria, la que se desarrolla, que es capaz de evaluar y hacer muchas otras cosas. Es decir, un humano como personalidad no podrá vivir en este mundo tridimensional sin estas dos muletas, la conciencia primaria y la secundaria. Simplemente no verá y no podrá comunicarse con la gente, no percibirá este mundo tal como es. Por eso, existe la posibilidad de un demonio. Si lo decimos correctamente, nuestra conciencia es un demonio. Uno pequeño y uno más grande, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la conciencia primaria, es también un yo separado, como se dice en psicología, ¿no es así? Al mismo tiempo, la conciencia secundaria es un yo más grande. Pero también existe el tercer yo. Bueno, la gente lo describe de diferentes maneras, como subconsciencia o un ego alternativo. Dicen muchas cosas, pero de hecho, nuestra personalidad es realmente lo que somos. Es ese observador que controla y está obligado a manejar tanto la conciencia primaria como la secundaria. ¿Por qué? Porque esta misma energía vital proviene de la personalidad. Y como personalidad, pagamos por todo lo que ocurre en nuestra vida aquí. Digamos que mientras una persona está viva, es capaz de dar mucha energía. ¿Por qué? La obtiene directamente del mundo espiritual, exactamente a través de lo que llamamos el alma. No sé, amigos, si es la milésima vez o más que repetimos todo esto, pero creo que no está de más recordarlo para entender cómo funciona este mecanismo y para qué se necesita esta práctica.
Así, cuando un humano, como personalidad, o incluso sin saber qué es personalidad, y a menudo la gente iba allí para responder a la pregunta ¿quién soy yo?, se adentraba en un desierto, y la conciencia le disuadía de todas las formas posibles. Imagina lo que una persona experimenta cuando va conscientemente al suicidio, por así decirlo, lo cual es, de nuevo, desventajoso, subrayo, desventajoso para la conciencia, es decir, para el demonio. Finalmente, sí, podemos decir desde la perspectiva psiquiátrica que la esquizofrenia se desarrolla en condiciones extremas. Una persona se divide en 2 o 3 yoes. Empieza a oír voces y a ver cosas que no existen en la realidad, pero la práctica ha demostrado que todo es exactamente lo contrario. En esas condiciones, la persona comienza realmente a percibirse a sí misma como personalidad y comprende quién es. Comienza a comprender cómo está organizado este mundo, percibe claramente la conciencia primaria, la separa de sí mismo y comprende quién y qué es, y aún más. La conciencia secundaria, este demonio mayor que vive en la persona, comienza a ver y comprender su juego, y al mismo tiempo ya comienza a darse cuenta de que es él quien es el amo de esta vida. ¿Por qué? Porque a través de él fluye esa energía que hace posible implementar todas las situaciones de nuestra vida por medio de esos 2 diablillos. Y aquí es donde comienza el camino espiritual, ¿entienden? Es decir, ese es el punto. Así que de hecho, esta práctica sirve para dominar una conciencia muy fuerte, esta bestia fuerte en una persona y para comprender Solo para eso. quién es realmente, para separarse de ella. Y después, como he dicho, empieza el camino espiritual, ya empieza la confrontación, pero ya es consciente, la persona ya entiende. Y lo más importante es que, ya sabes, aquí se produce un punto de inflexión. A menudo observamos este punto de inflexión. Por ejemplo, los que tienen perros grandes, digamos, de razas de servicio, en un determinado momento, cuando los animales crecen, desde un cachorro hasta un perro más o menos maduro, a menudo hay un punto en el que dejan de obedecer. Quieren convertirse en el alfa, porque un perro percibe, por ejemplo, a la familia en la que vive como su manada, y comienza una lucha por ser el alfa, por el dominio. Así es como se organiza el mundo animal. Esto ocurre en todas partes. En este punto, para que un perro sea obediente y eficiente, el dueño a veces tiene que, incluso, digamos, romper físicamente la autoridad que el perro está tratando de desarrollar, ¿cierto? Es decir, hasta el punto de que los sinólogos dicen que es necesario dominar al perro, casi morderle la oreja o la nariz. Bueno, tienen muchas técnicas, pero el hecho sigue siendo un hecho. Cuando el perro entiende que el dueño es más fuerte, se vuelve obediente. Así es en este caso, es un mundo de animales, un mundo inevitablemente muerto, mientras que el ser humano como personalidad es intrínsecamente vivo. Pero también puede llegar a estar muerto, y todo depende de su elección. Así que para que haga la elección correcta, una persona debe darse cuenta, debe comprender y contemplar que su conciencia, aquello que percibió que era durante toda su vida hasta este momento, resulta no ser ella. ¿Lo ves? Las voces que escuchaba resultan no ser suyas. En otras palabras, comienza a entender y percibir el mundo de forma completamente diferente, tal y como es. A partir de hoy, hagamos una simple pregunta. ¿Cómo se percibe una persona a sí misma? Amigos míos, ¿cómo se perciben a ustedes mismos? Me golpeo a mí mismo. Ouch, me golpeo a mí mismo, ¿verdad? Es decir, yo me golpeo, el cuerpo soy yo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a eso, nos lo dicen desde que nacemos. Qué niño tan bonito, qué obediente es, y así sucesivamente, y todo eso nos lo inculcan. Es decir, los demonios actúan a favor de los demonios. A los niños nadie les dice quiénes son, nadie se comunica con ellos en silencio, por así decirlo, en el lenguaje del corazón. ¿No es así? Y al final, crecemos para convertirnos en ¿qué? Crecemos para ser esclavos de este mismo Shaitán, en efecto. Así que tenemos que... Y hay un pequeño punto más. Mucha gente tiene una pregunta. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, cuando viene aquí, se enfrente al hecho de que Shaitán le dicta?
De alguna manera, ya sabes, ¿qué clase de hijo de Dios Que él eres tiene que entonces? dominar a Shaitán, ¿cierto? Correcto, ya sabes. Como que la conciencia inmediatamente se activa y empieza a decir, por lo tanto es un hombre ordinario, no es el hijo de Dios, ya que tiene tales problemas. Mientras tanto, hay una ley, mis amigos, que cualquiera que nace aquí o viene aquí, por así decirlo, incluso por la voluntad de Dios, incluso su hijo, cualquiera de sus mensajeros, enfrenta exactamente lo que tú enfrentas, mi amigo. En otras palabras, las condiciones son las mismas, porque Dios los envía aquí para que miren esta vida, la vivan y vean si algo obstaculiza a alguien. Cuán fuerte es el diablo, si se ha salido de control hasta el punto de que se ha apoderado de todos y una persona ya no tiene la fuerza para resistirlo. Sí, vienen tal cual, con un paquete completo de su propio conocimiento, pero viven la misma vida que tú. Sin embargo, hay otro punto. Cuando una persona ordinaria nace, pues bien, imagina un alma sobre la que, digamos, hay un montón de subpersonalidades que la ensombrecen como manchas de pintura. Naturalmente, de la luz de esta alma nace la personalidad. Y ya desde la personalidad, digamos, como una sombra o como un reflejo en el espejo, la conciencia secundaria se manifiesta porque hay fuerza. Donde hay fuerza, la energía de la vida, comienzan a originarse todas las formas de vida, ¿no es así? Mira qué simple es todo. Pero si hay muchas subpersonalidades, la personalidad también es más débil. Pero, perdón, el demonio también es igual en su fuerza. Todo está equilibrado, ¿no es así? Así, cuanto más pura es el alma y más fuerte es la personalidad, más fuerte es el demonio. Todo está equilibrado, todos están en condiciones absolutamente iguales. El Hijo de Dios vino a este mundo como alma, pero no como personalidad. Naturalmente, para que Él percibiera este mundo de la forma en que todos nosotros lo percibimos, amigos. Él estaba en las mismas condiciones y nació igual que tú, amigo mío. Y al igual que en ti, se formó en él la conciencia, por medio de la cual percibió este mundo, tanto la primaria como la secundaria. Exactamente las mismas condiciones, todo es igual. Él sintió todo de la misma manera, tanto el cuerpo como ese mismo dolor. Y de nuevo, las reacciones de la conciencia primaria, el resentimiento, el orgullo y muchas otras cosas. Lo sintió todo de la misma manera que tú. Pero en lugar de un demonio como el que tú tienes, se le dio al mismo diablo como igual en poder. El que, digamos, comanda toda la legión. Y eso lo vemos en los versos como el diablo lo tentaba, no un demonio, como escriben las personas comunes y corrientes, que realmente pasaron por todo eso, sino el propio amo de este mundo, el propio príncipe recibió a Jesús en este mundo y lo enfrentó. El diablo estaba, digamos, desafiando incluso a Jesucristo, ¿no es cierto? Le sugirió a Jesús que dejara de oponerse a él. Y entonces lo haría rey de este mundo. Y le sugirió muchas otras cosas, es decir, todas las mismas tentaciones que estereotípicamente ofrece a las personalidades fuertes. Es que, ¿cómo puede ofrecer a Jesucristo algo que no necesita en absoluto? El diablo solo conoce el poder y se regodea en ese poder, como lo hace cualquier esclavo de Shaitán. Solo se regodea en el poder porque el poder le da una ilusión de vida. Subrayo, es una ilusión de vida. Todo lo que ganamos aquí, todo lo que disfrutamos aquí, no es vida. Cualquiera que haya entrado en contacto con el mundo espiritual en la práctica espiritual, que haya sentido, como ya dijimos, este tsunami de amor, comprende que nada en este mundo, ni el poder, ni el dinero, ni la salud de su cuerpo, no sé, nada, nada en absoluto puede ser siquiera comparable, porque todo esto es simplemente un reflejo distorsionado de la verdad. Pero esto solo lo puedes comprender cuando entras en contacto con este amor infinito, con esta brisa de la eternidad, con lo que realmente se enciende en ti.
Pues bien, esto es inexplicable. Hay que sentirlo, hay que experimentarlo para comprender todo este valor. Y cualquier persona puede experimentarlo y percibirlo todo. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un alma. Está tan cerca de la personalidad, de ti, amigo mío, y el alma es la puerta del mundo de Dios, y es más corto que el más pequeño paso. Pero a veces es tan difícil alcanzarla. Muchos pasan toda su vida y nunca la alcanzan. ¿Por qué? Porque entre tú como personalidad y la puerta del cielo está el diablo. Esa es toda la respuesta. Igor Mikhailovich sabe, en efecto, en el cristianismo, así como en diferentes religiones, la gente, los santos padres, también mencionan que el diablo tiene un periodo de tiempo muy corto para su acción. Es el periodo entre que una persona envía su llamada al mundo espiritual y cuando la respuesta viene del mundo espiritual. Este tsunami de amor, porque cuando una persona ya entra en contacto con el amor de Dios, entonces ciertamente todos los demonios ya están en algún lugar en el fondo, descansando en la periferia, y el demonio tiene mucha prisa, especialmente con respecto a aquellas personas que toman su decisión de ir a Dios hasta el final, y son particularmente decisivas en este camino. Por eso se apresura a utilizar este corto periodo de tiempo antes de que la persona reciba esta respuesta del mundo espiritual, para desviar a la persona del verdadero camino, del mundo espiritual. Lo diré así. Incluso cuando una persona ha adquirido esta experiencia, no siempre la conserva. Incluso aquellas personas que fueron al desierto, arriesgaron sus vidas y las pusieron realmente al borde, cuando el diablo puso sus cartas sobre la mesa y mostró todo a una persona, quién era ella y quién era el diablo. Cuando la persona regresó de allí, estando llenas de claridad y comprensión, tales personas no siempre permanecieron en el camino espiritual, porque hubo demasiadas tentaciones de ese mismo diablo. A veces el diablo derrotaba incluso a los que ya estaban al borde de la eternidad, por así decirlo, pero les faltaba un solo paso. El diablo es fuerte, así que yo no consideraría, amigos, que un humano pueda ser más listo que él, o derrotarlo de alguna manera. Verán, es posible derrotar a alguien que es igual a ustedes en fuerza. Y aún mejor cuando es más débil. Es posible derrotar a alguien que es más fuerte por medio de la astucia. Pero cuando alguien es miles de millones y miles de millones de veces más fuerte que tú, cuando es miles de millones y miles de millones de veces más inteligente y astuto que tú, ¿cómo lo vencerías? Dime, amigo mío. Se puede solo por el amor de Dios, por tu devoción al Señor Dios y sirviéndole solo a Él, simplemente renunciando a ese Satanás y solo siendo honesto y fiel a Dios. Entonces, cualquiera de ustedes vencerá incluso al mismo diablo, como lo venció Jesucristo, simplemente riéndose de Él. Todo es muy sencillo, amigos. No hay nada más sencillo que el camino espiritual, pero a veces se vuelve difícil, hasta el punto de ser insuperable, solo porque somos propensos a las tentaciones, a las dudas y a los tambaleos. Imagina que estás caminando por una vía muy estrecha o, digamos, por una cuerda o una cuerda floja y tienes que cruzar un abismo sin límites. ¿Qué comienza en este punto? Las dudas, los miedos y todo lo demás, ¿no es así? Cuando dudas, te tambaleas y cuando te tambaleas, te vuelves inestable. Si eres inestable, significa que puedes caer. Lo mismo ocurre con el camino espiritual. Para algunas personas es como el filo de una navaja, mientras que para otras es un camino ancho, fiable y liso, sin una sola piedra. Todo depende de nosotros, de cada uno de nosotros como personalidad, el camino que tenemos ante nosotros. Cuando caigamos en la tentación, cuando empecemos a desear cosas que en realidad no necesitamos, cuando nos involucremos en esos juegos de reflexiones, dudas y tonterías que nos impone ese mismo Shaitán, perderemos. ¿Por qué? Porque ya estamos en su juego. Ya dejamos de existir en la realidad de Dios. Entonces empezamos a existir en una ilusión que Shaitán ha creado. Ese es todo el mecanismo, y esa es toda la verdad. Y no importa lo que te digan,
No importa cómo ese shaitán retuerza las cosas, imponiéndote todo tipo de valores, espiritualidad y todo lo demás. Cualquier valor e incluso cualquier espiritualidad impuesta por shaitán es un camino hacia el abismo. Todo es vacío. Pero la verdad viene del alma, directamente a ti. Es simple y siempre es honesta. Siendo igual de honesto, tú no necesitas ni dar un paso. Entrarás en contacto con el mundo espiritual y serás eterno. Pero ese es exactamente el papel de Shaitán: intrigar y obstaculizar. Y ten en cuenta que, a diferencia de nosotros, él lucha por cada humano, porque cada humano es como una batería para él, una casi interminable, por medio de la cual alimenta sus demonios y se fortalece. Y cree que cuanto más fuerte se haga, más podrá enfrentarse al mundo espiritual. Y esto es cierto. Cada uno de nosotros lo fortalece. ¿No es así? Pero cada uno de nosotros puede debilitarlo. Sin embargo, nos olvidamos de eso, mientras que no deberíamos. Verás, yo diría que lo más difícil es cuando una persona entra en contacto, siente este amor, pero luego se tienta y ya empieza a dudar si lo sintió o no. Ahí es donde está toda la dificultad. Sabe, Igor Mikhailovich, esto es realmente así. Cuando recuerdo a los santos padres de la Iglesia, ellos decían que parecían tener tanto esta experiencia de la gracia como la experiencia de las hazañas espirituales, pero había momentos, en particular José, el esicasta, dijo que en los momentos en que estaba gravemente enfermo, se enfrentaba a este mismo problema cuando el diablo quería derribar todo el fundamento como con una palanca. Todo lo que José había estado construyendo sobre esta hazaña, sobre la gracia interior, como dijo, todo lo que sientes, toda tu experiencia espiritual, todos tus maravillosos estados elevados, o todo esto es corpóreo, o lo imaginaste o fue accidental. Y en particular José decía que nunca hay que perder la observación y subestimar al sistema, El poder al del diablo, por así decirlo. Porque si te elevas, hay un gran riesgo de que en el mismo momento o un poco más tarde, si te relajas, te caigas. Y ciertamente la única manera de volver a este estado dichoso es recordar que no estás solo, que existe Dios. ¿Sabes cuál era la debilidad de José? El miedo a la muerte. Eso es exactamente con lo que el diablo lo enganchó y casi derribó todos sus cimientos como con una palanca. Cuando cayó enfermo, el diablo le susurró: pronto morirás, pero aún no estás con Dios. Aunque José ya estaba en el umbral, pero se tambaleó, amigos míos. Incluso tales guerreros de la luz son capaces de tambalearse. Y aquí está la paradoja. Muchas personas, por el contrario, cuando caen enfermas y su enfermedad es grave, en ese momento, como en esa práctica de 40 días, se les revela la verdad. Y muchos de nosotros, amigos, muchos de ustedes han experimentado, cuando caen enfermos y bastante severamente, la práctica espiritual se vuelve tan poderosa. No se puede comparar con nada. Una persona se siente tan libre, tan fuerte, tan llena de amor, mientras está enferma, incluso gravemente enferma, que no quiere salir de la práctica. ¿Por qué? Porque el diablo se debilita y tiene miedo de que el cuerpo muera. Y ahí es donde para muchos... Sí, el mecanismo es similar, es como... Por supuesto, para mucha gente, al contrario, hay un fortalecimiento. Mientras que para algunos, por ejemplo, José tenía esta mentalidad, ¿sabes? El miedo a la muerte lo sostenía como un ancla y no podía deshacerse de él. Esta duda suya sirvió de hecho como palanca, como una palanca que casi derribó los cimientos de toda su fe y toda su experiencia. Pero consiguió mantenerse firme. Esto es de nuevo un ejemplo para todos, de que cualquiera será capaz de hacer eso. ¿No es así? Deberíamos aprender de aquellos que son los mejores, amigos. Si permitimos que nuestras neuronas espejo sigan el ejemplo de alguien, debemos seguir el ejemplo de nuestros profetas, pero no de aquellos que luego los interpretaron, y debemos seguir el ejemplo de los verdaderos seguidores de nuestros profetas. Es entonces cuando todo funcionará y entonces el diablo no tendrá poder.
Lo diré así, al igual que una sombra no puede estar en la luz, de la misma manera el diablo no puede hacer nada a quien va hacia la luz. Pero cuando en nuestro camino hacia la luz nos asomamos a todo tipo de rincones oscuros, bueno, la culpa es nuestra. Sí, es tentador, algo brilla en algún lugar de las sombras. Amigo mío, estás caminando por un camino limpio, eres guiado por el Espíritu Santo, pero te preguntas, ¿qué brilla allí en las sombras? ¿No es esto gracioso para ti mismo? ¿Qué puede brillar más que Dios mismo? Así es como este shaitán te engancha. Es como algunos pescadores atrapan peces con una carnada. En lugar de pescar peces vivos, los peces depredadores anhelan un pedazo de hierro brillante. Pero ustedes saben por sí mismos cuáles son las consecuencias para esos peces. Por lo tanto, deberían ser más inteligentes, no deberían ser como los estúpidos peces depredadores, ¿verdad? Y todo irá bien. Deberías ser firme en tu camino. Y si has sentido que eres la personalidad, nunca retrocedas y nunca abandones esta posición. Si has sentido el amor de Dios, nunca lo debilites para complacer a Shaitán. Cualquier cosa que te prometa, te mentirá. Al final pagarás. Incluso por el reinado sobre el mundo entero, pagarás con tu propia vida y con el vacío en la eternidad. Estarás en la esclavitud de Shaitán para siempre, de forma vil, repugnante y baja. ¿De qué te sirve si por un tiempo muy corto podrás reinar sobre la misma gente que tú? ¿En qué consiste ese reinado? ¿En después servir a Shaitán para siempre? Esto es una tontería. Pero esta tontería predomina en la cabeza de la gente. Y por el poder la gente hace cosas terribles sin siquiera pensar. Pero ¿quién quiere el poder en un humano? ¿Quién quiere ser el alfa? Aparte de Shaitán, nadie. Como personalidad, un humano no lo quiere. ¿No es cierto? Como se dice en la Biblia, la causa de cualquier caída es la soberbia. Al 100%. Esta es la conciencia primaria, amigos míos. Todo el orgullo y toda la necedad están en ella. Mientras que la conciencia secundaria es toda la astucia y la habilidad mezquina del mismo diablo. Eso es lo que vive exactamente en la conciencia secundaria. Pero hay que vivir por tu alma. Y no olvidar que eres personalidad, amigo mío. Entonces todo te saldrá bien. Entonces el camino será amplio también. Entonces serás agraciado por el Señor Dios mismo. ¿Qué diablo puede haber cuando hay Dios? Simplemente vivan, amigos, y sean fieles a Dios. Y simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. La paz sea con ustedes.